En el caluroso mes de agosto de 1973, Monterrey era un hervidero de actividad, pero también de secretos oscuros que acechaban en la sombra de su bulliciosa vida cotidiana. La ciudad, conocida por su industrialización y su espíritu trabajador, se encontraba en medio de un verano que parecía no tener fin. Las fábricas, llenas de hombres y mujeres que luchaban por llevar el pan a casa, eran el corazón de Monterrey. Sin embargo, en ese mismo corazón, algo siniestro comenzaba a latir. La primera víctima, un joven llamado Javier Hernández, fue visto por última vez saliendo de su trabajo en una fábrica de barbacoa. Era un día cualquiera, pero para Javier, ese día se convertiría en su último. Sus amigos notaron que algo andaba mal cuando no regresó a casa, y su familia, desesperada, se unió a la búsqueda. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, sin que nadie tuviera noticias de él. Su desaparición marcó el inicio de una serie de eventos perturbadores que llevarían a la comunidad a cuestionar la seguridad en su propio vecindario. La atmósfera se tornó tensa. Se empezaron a escuchar rumores sobre un extraño barbacollero cojo que atraía a los trabajadores a su local, donde la carne nunca parecía escasear. Los hombres, atraídos por el delicioso aroma que emanaba de su puesto, comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. Algunos decían que el barbacollero tenía un trato con fuerzas oscuras, otros creían que estaba involucrado en un negocio ilícito que iba más allá de su peculiar habilidad para cocinar. La inquietud se extendió como un virus entre los habitantes de Monterrey, quienes ahora miraban a su alrededor con desconfianza. Algunos de los trabajadores que habían visitado el local del barbacollero comenzaron a hablar, pero sus relatos eran confusos y contradictorios. Era un lugar extraño, decía uno de ellos. La carne tenía un sabor único, pero el ambiente era inquietante. Sentías que algo no estaba bien. Otros, sin embargo, eran escépticos y trataban de minimizar lo que estaba sucediendo, convencidos de que todo era producto de la imaginación de aquellos que temían lo desconocido. La comunidad, dividida entre el miedo y el escepticismo, se encontraba en un punto crítico. La primera desaparición había sido un golpe duro, pero la noticia de otros trabajadores que también habían desaparecido comenzó a circular por las calles. La policía, al principio, trató de calmar los ánimos. Todo tiene una explicación lógica, decían los oficiales. No se dejen llevar por rumores infundados. Pero a medida que más hombres no regresaban a casa después de sus turnos, la desconfianza hacia las autoridades creció. Las familias comenzaron a organizar grupos de búsqueda, armándose de linternas y fotos de sus seres queridos desaparecidos, recorriendo cada rincón de la ciudad y preguntando en cada local conocido. Mientras tanto, el barbacollero cojo continuaba operando su negocio, como si nada estuviera sucediendo. Su local, un pequeño y rústico puesto de barbacoa, parecía prosperar. Atraía a clientes de todas partes, y los rumores sobre su carne comenzaron a tomar un giro casi mítico. Los que prueban su barbacoa nunca quieren comer en otro lugar, decían los clientes satisfechos, pero la carne, siempre fresca, desató la curiosidad y el temor en partes iguales. El investigador privado que se introduciría en este caso, el licenciado Enrique Salazar, tenía una reputación de resolver casos difíciles. Con más de 20 años de experiencia en la policía, ahora trabajaba de manera independiente, convencido de que su labor era más necesaria que nunca en una comunidad que enfrentaba un creciente terror. Enrique sabía que la desconfianza que había sembrado la desaparición de Javier y otros trabajadores necesitaba una respuesta. Si hay un hilo que seguir, lo encontraré, solía decir a sus colegas, y ahora, enfrentándose a ese oscuro misterio, se sentía aún más motivado. Lo que Enrique no sabía al principio era que la investigación lo llevaría a enfrentarse con el horror de la naturaleza humana. A medida que se acercaba al caso, comenzó a recoger testimonios de amigos y familiares de los desaparecidos. En cada conversación, sentía la angustia de quienes solo deseaban respuestas. La desesperación era palpable, y los rostros de los padres, esposas e hijos de las víctimas estaban marcados por la preocupación y el dolor. En su primera visita al local del barbacollero,
Enrique sintió un escalofrío recorrer su columna. La carne asada impregnaba el aire, pero había algo más, un tufo que no podía identificar. El local era pequeño, con mesas de madera desgastadas y un ambiente que, a pesar del bullicio, parecía estar cargado de tensión. Mientras interrogaba a los empleados, notó que las contradicciones en sus testimonios empezaban a surgir. «El barbacollero siempre está aquí, pero a veces no lo vemos», decía un joven que parecía nervioso. «Es como si se desvaneciera». La inquietante naturaleza de las desapariciones comenzó a tomar forma en la mente de Enrique. La atmósfera del local era opresiva, y cada risa que resonaba en el aire parecía burlarse de la angustia de los que buscaban a sus seres queridos. La confianza de la comunidad se había desmoronado, y el miedo se apoderaba de todos. Enrique sabía que, para resolver este caso, tendría que adentrarse en los secretos oscuros que rodeaban al barbacollero cojo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. La verdad está a punto de ser revelada, y lo que suceda a continuación cambiará para siempre la percepción de Monterrey. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y Enrique estaba decidido a desentrañar el misterio que acechaba en la oscuridad de la ciudad. La historia de Javier y de todos los desaparecidos clamaba por justicia, y él se convertiría en la voz de aquellos que habían sido silenciados. Cuando Enrique Salazar, el licenciado de 52 años, llegó al local del barbacollero cojo, el sol de Monterrey ya comenzaba a ocultarse, dejando atrás un rastro de luz dorada que se desvanecía en la bruma de la tarde. Con más de 20 años de experiencia en la policía, Enrique había visto lo peor de la humanidad. Sin embargo, algo en este caso le parecía particularmente inquietante. Su reputación como un investigador aguerrido le precedía, y sabía que estaba a punto de adentrarse en un laberinto de secretos que podrían cambiar su visión del mundo para siempre. El barbacollero, un hombre con una pierna más corta que la otra, era una figura conocida en la comunidad. Su pequeño puesto de barbacoa, situado en una esquina concurrida, siempre estaba rodeado de clientes, atraídos por el aroma tentador de su carne asada. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, había una sombra oscura que se cernía sobre el lugar. Enrique no podía sacudirse la sensación de que en ese local se escondía algo más que simplemente carne asada. Al entrar, el aire se impregnó de un olor penetrante a carne asada, pero también había un tufillo que le resultaba extraño, algo que no podía identificar de inmediato. Las paredes estaban cubiertas con fotos enmarcadas de clientes sonrientes, pero Enrique no podía evitar notar que entre esas sonrisas había una tensión subyacente, como si cada persona estuviera escondiendo un secreto. Se acercó a la barra, donde un joven de rostro pálido lo miraba con nerviosismo. ¿Está aquí el barbacollero?, preguntó Enrique, tratando de sonar casual. Sí, pero no siempre está, respondió el joven evitando el contacto visual. A veces desaparece por un tiempo. Esa respuesta dejó a Enrique con una sensación de inquietud. Poco después, un hombre corpulento con una pierna más corta que la otra apareció, sonriendo ampliamente mientras limpiaba sus manos grasientas en un delantal manchado. «Bienvenido, soy el barbacollero. ¿Qué te puedo ofrecer?». Su voz era melódica, casi hipnótica, y Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. El investigador decidió que era hora de empezar a hacer preguntas. Después de un breve intercambio sobre la especialidad de la casa, Enrique se adentró en el tema de las desapariciones. «He estado investigando algunas desapariciones recientes de trabajadores que frecuentaban este lugar», dijo. «¿Te importa si te hago unas preguntas?». El barbacollero lo miró fijamente. Su expresión se tornó seria. «No sé nada de eso, amigo. Aquí solo vendemos carne». Sin embargo, la manera en que sus ojos se movieron de un lado a otro del local decía lo contrario. Enrique se sintió más alerta. La tensión en el ambiente aumentaba con cada palabra. A medida que el barbacollero se alejaba, Enrique decidió hablar con algunos de los clientes que estaban sentados en las mesas. «¿Han notado algo extraño últimamente?», preguntó a un grupo de hombres que devoraban su carne con avidez. Sus respuestas fueron contradictorias. Cada uno parecía tener una historia diferente sobre lo que había estado sucediendo en el barbacoa.
Una noche vi a un hombre salir de aquí y nunca regresó, dijo uno de ellos, con una mirada de preocupación. Pero eso no es nada, siempre hay rumores. Otro agregó. La carne aquí está tan buena que a veces pienso que no importa lo que suceda. La gente simplemente sigue viniendo. Enrique se dio cuenta de que las palabras de estos hombres reflejaban la disonancia que existía en la comunidad. Había un temor latente, pero la atracción hacia la barbacoa era más fuerte. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal, pensó para sí mismo, reconociendo que la verdad que buscaba podría estar más allá de lo que cualquiera estuviera dispuesto a aceptar. Mientras continuaba su investigación, Enrique notó algo extraño en la forma en que los empleados del local se comportaban. Cada vez que mencionaba las desapariciones, sus miradas se tornaban nerviosas y evasivas. Era como si hubiera un código no escrito que prohibía hablar sobre el tema. Enrique empezó a sospechar que había un muro de silencio que rodeaba al barbacollero. Un muro que debía desmantelar si quería llegar al fondo de este misterio. En su camino hacia la salida, se encontró con un anciano sentado solo en una mesa, observando la escena con ojos cansados. ¿Puedo hacerte una pregunta?, le preguntó Enrique, sintiendo que el hombre podría tener información valiosa. El anciano lo miró fijamente. La carne del barbacollero es buena, pero hay historias que no se cuentan, dijo en un susurro. Hay quienes dicen que la carne no viene de animales. La afirmación hizo que el corazón de Enrique se acelerara. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, intrigado. Solo que a veces, lo que parece carne no es lo que parece, respondió el anciano, antes de volver a sumergirse en su comida. Enrique sintió que cada palabra pesaba como una piedra en su estómago. Decidió que necesitaba más pruebas y comenzó a indagar sobre el historial del barbacollero. En su camino hacia la comisaría de policía, se encontró con su colega, el doctor Manuel Herrera, un experto en criminología. Al contarle sobre su visita al local, Manuel frunció el ceño. He oído rumores sobre ese lugar. Hay más desapariciones de las que la gente sabe. Enrique se sintió aliviado al tener a alguien con quien compartir su creciente inquietud. Necesitamos investigar más a fondo. Hay un patrón aquí que no puedo ignorar. Manuel asintió, decidido a ayudar en la pesquisa. Vamos a revisar los archivos de casos anteriores. Tal vez encontremos algo que se relacione con los desaparecidos. Los dos hombres se dirigieron a la sala de archivos, donde comenzaron a buscar registros de desapariciones en Monterrey. Con cada documento que revisaban, la nube de desconfianza se hacía más densa. Aquí hay algo, dijo Manuel, señalando un expediente. 3 trabajadores desaparecieron en circunstancias similares hace 5 años, y todos estaban vinculados a un barbacoa. Enrique sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Esto no es una coincidencia, murmuró. La idea de que las desapariciones pudieran estar conectadas con el barbacollero cojo era cada vez más evidente, y la revelación comenzaba a llenar de pavor su mente. Debemos actuar rápido, dijo Enrique, decidido. Si hay un patrón, debemos descubrir qué está pasando antes de que haya más desaparecidos. Mientras se preparaban para continuar su investigación, Enrique sintió que el tiempo se estaba agotando. La noche caía sobre Monterrey, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y anticipación. Cada paso que daba hacia la verdad lo acercaba más al abismo oscuro que acechaba detrás de la fachada del local del barbacollero. La comunidad necesitaba saber lo que estaba en juego, y él estaba decidido a desenmascarar la verdad, sin importar el costo. A medida que la investigación avanzaba, Enrique Salazar comenzó a notar una serie de anomalías que no podía ignorar. Era como si cada pista que encontraba lo llevara a un oscuro laberinto del cual no podía escapar. Las desapariciones no eran casos aislados, y lo que inicialmente parecía una serie de eventos desafortunados se transformaba en un patrón inquietante. Mientras revisaba los archivos de desapariciones, se dio cuenta de que había una conexión entre los trabajadores que habían visitado el local del barbacollero cojo. Cada uno de ellos había sido visto por última vez cerca de ese lugar, y la señal de alarma en su mente crecía con cada nuevo descubrimiento. Un día,
Después de una larga jornada de investigación, Enrique se reunió nuevamente con su colega, el doctor Manuel Herrera, un experto en criminología que había decidido unirse a la pesquisa. «Manuel, creo que estamos ante algo mucho más grande de lo que imaginamos», le dijo, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en determinación. «Las desapariciones parecen estar conectadas, y si no actuamos rápido, podríamos perder más vidas». Manuel lo miró con seriedad. «He estado revisando las estadísticas de desapariciones en Monterrey. Lo que encontré es perturbador. No son solo 6 o 7 casos. Parece que hay un patrón que se remonta a años atrás. Las víctimas tienen un perfil similar y están relacionadas con el mismo círculo laboral». «Eso es exactamente lo que pensé», respondió Enrique, mientras una sensación de inquietud lo invadía. «Debemos profundizar más. Hay algo más oscuro que se esconde detrás de todas estas desapariciones». Decidieron organizar una reunión con algunos de los sobrevivientes que habían logrado escapar del local del Barbacollero. La idea era obtener testimonios directos que pudieran ayudar a desentrañar el misterio. Enrique sabía que estos testimonios serían clave para entender la magnitud del problema. Mientras se preparaban para las entrevistas, una sensación de inquietud lo invadió. Las historias que había escuchado hasta ahora eran escalofriantes, pero aún no se había enfrentado con la verdad en toda su crudeza. Una noche, en un pequeño café, se reunieron con un joven llamado Carlos, quien había trabajado en la fábrica de barbacoa. Era delgado y de rostro pálido, con ojos que reflejaban el miedo que había experimentado. «No sé por dónde empezar», comenzó Carlos, su voz temblando. «Era un trabajo normal, o al menos eso creía. La carne que servían era deliciosa, pero había algo extraño. Los trabajadores empezaron a desaparecer uno por uno. Enrique lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un muro de horror a su alrededor. «¿Cuántos desaparecieron?», preguntó, buscando una cifra exacta. «Al menos 10», respondió Carlos, tragando con dificultad. «La última vez que vi a mi amigo Juan fue justo después de que fue al barbacoa. Nunca regresó». Después de eso, todos comenzaron a hablar de un ambiente extraño, algo que no se podía explicar. La historia de Carlos resonó en la mente de Enrique. Era evidente que había un sentido de amenaza que envolvía a aquellos que trabajaban en el local del barbacollero. «Es increíble pensar que el lugar que todos consideran como un buen sitio para comer tiene un trasfondo tan oscuro», reflexionó Enrique. «Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal», pensó mientras anotaba las palabras de Carlos en su libreta. La tensión en el aire era palpable, y el hecho de que su investigación se estaba acercando a algo más grande que él mismo era innegable. Una vez que Carlos se sintió más cómodo, continuó. «La última vez que escuché algo de Juan, me dijo que había visto algo raro en la cocina, algo que no debería estar allí. Pensé que estaba bromeando, pero ahora, con todo lo que ha pasado, no sé qué pensar». «¿Qué era lo que vio?», preguntó Enrique, sintiendo que cada detalle era crucial. «Un tipo de carne que no parecía carne», respondió Carlos, sus ojos reflejando un terror genuino. «No puedo explicarlo, pero había un olor extraño, algo que no podía identificar. Cuando lo mencionamos, el barbacollero se enojó. Nos dijo que no habláramos de eso». Enrique sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era evidente que había un código del silencio que rodeaba al barbacollero. Carlos no era el único que había experimentado el miedo de hablar sobre lo que sucedía en el local. «Vamos a seguir investigando, Carlos. Tu testimonio es muy importante», le dijo, intentando infundirle algo de esperanza. Después de la reunión, Enrique y Manuel regresaron a la comisaría, donde revisaron nuevamente los archivos de casos anteriores. «Aquí hay algo que no encaja», murmuró Enrique mientras hojeaba un documento. «El patrón se repite. Estos hombres tenían algo en común. Todos habían trabajado en la misma fábrica o en empresas asociadas. Es posible que estemos tratando con algo más organizado», sugirió Manuel, su mirada fija en los papeles. «Podría haber un grupo detrás de esto, algo que va más allá del barbacollero». Enrique sintió una mezcla de terror y determinación. «Si hay un patrón,
Debemos descubrir qué está pasando antes de que haya más desaparecidos. Mientras continuaban su investigación, Enrique se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La sensación de urgencia crecía y cada pista que seguían los acercaba más a un abismo oscuro. La noche caía sobre Monterrey y el aire estaba impregnado de un resabio de ansiedad. La comunidad necesitaba saber lo que estaba en juego, y él estaba decidido a desenmascarar la verdad, sin importar el costo. A medida que se acercaban a la verdad, Enrique comenzó a tener la sensación de que algo más los observaba, como si una sombra acechara cada uno de sus pasos. Una noche, después de haber revisado todos los testimonios y archivos, Enrique se quedó despierto, sumido en sus pensamientos. «Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones», se decía a sí mismo, recordando que la comunidad necesitaba estar alerta. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero en su mente había una oscuridad mucho más profunda que cualquier sombra que pudiera proyectar la noche. Algo estaba por suceder, y él debía estar preparado para enfrentarlo. Mientras el reloj avanzaba, Enrique sabía que no podía permitir que la inercia lo detuviera. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, y él estaba decidido a desentrañarla, sin importar el precio que tuviera que pagar. La investigación llegó a un punto crítico cuando Enrique y Manuel decidieron infiltrarse en el local del barbacollero. Habían recopilado suficiente información y testimonios para saber que la atmósfera en aquel lugar era opresiva y llena de secretos. El aire estaba cargado de un olor metálico que hacía que los sentidos se agudizaran, y el ambiente parecía tener vida propia, como si cada rincón estuviera atento a su presencia. Mientras se acercaban al local, la tensión era palpable. Enrique recordó las palabras de Carlos, el trabajador que había compartido su desgarradora historia sobre la desaparición de su amigo. «No hables de eso, o el barbacollero se enfadará». La entrada del barbacoa era un portal a un mundo que prometía alegría y satisfacción a través de la comida, pero para Enrique y Manuel era un umbral hacia el horror. Al cruzar la puerta, el sonido de las risas y las conversaciones de los clientes se mezclaban con el chisporroteo de la carne asándose en la parrilla. A pesar del ambiente festivo, una inquietud profunda se apoderó de ellos. Sabían que había algo más allá de las sonrisas y los aromas tentadores. Mientras observaban, Enrique notó detalles perturbadores. Las paredes estaban adornadas con fotos de clientes felices, pero había algo en sus miradas que no parecía auténtico. La risa de los presentes sonaba un poco forzada, como si todos compartieran un secreto oscuro que los mantenía unidos en su complacencia. «Esto no es lo que parece», murmuró Enrique a Manuel, quien asintió con la cabeza, consciente de que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Se dirigieron hacia un rincón menos iluminado del local, donde la conversación era más baja y los clientes parecían más nerviosos. Allí, encontraron un grupo de hombres que discutían en voz baja. Enrique, haciendo uso de sus habilidades de observación, notó que uno de ellos, un hombre de aspecto robusto y con una cicatriz en la cara, tenía un comportamiento extraño. Cada vez que alguien mencionaba a los desaparecidos, su rostro se tornaba grave y, en ocasiones, se podía ver un leve temblor en sus manos. «Debemos hablar con él», dijo Enrique, y Manuel estuvo de acuerdo. Se acercaron al hombre, presentándose como investigadores interesados en las desapariciones de trabajadores. El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que nadie prestara atención antes de hablar. «No deberían estar aquí», advirtió, su voz baja y temerosa. «El barbacollero no tolera que se hable de esas cosas. Si no quieren problemas, es mejor que se vayan». «Estamos aquí para ayudar», insistió Enrique, sintiendo que estaban cerca de una pista importante. «¿Sabe algo sobre lo que ha pasado con los desaparecidos?». El hombre dudó, evidentemente luchando con su decisión. Finalmente, asintió lentamente. «He visto cosas que no puedo explicar. La carne a veces parece diferente, y he escuchado rumores sobre los que no regresan. Pero no puedo decir más aquí. No puedo arriesgarme». Era evidente que el miedo del hombre no era infundado.
Enrique se dio cuenta de que la conversación estaba atrayendo más miradas y no quería levantar sospechas. «Podemos ayudarte. Conocer la verdad es lo más importante», dijo, tratando de infundirle un poco de valor. El hombre se lo pensó un momento y luego dijo: «Si realmente quieren saber, vengan mañana a la hora de cierre. Les contaré lo que sé, pero deben tener cuidado. El barbacollero siempre está vigilando». Esa noche, mientras regresaban a la comisaría, la adrenalina corría por las venas de Enrique y Manuel. Sabían que estaban cada vez más cerca de descubrir la verdad, pero también comprendían que cada paso los acercaba a un peligro inminente. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, pensó Enrique mientras revisaba sus notas. Al día siguiente, la tensión en el aire era palpable. Enrique y Manuel llegaron al barbacoa justo antes de la hora de cierre, sintiendo que cada segundo que pasaban allí aumentaba el peso de sus decisiones. Se sentaron en la misma mesa que la noche anterior, esperando al hombre cicatrizado. Cuando llegó, su expresión era grave, lo que indicaba que había tomado una decisión difícil. ¿Listos para escuchar?, preguntó el hombre, mirando a su alrededor una vez más para asegurarse de que estaba solo. «No puedo hablar aquí. Hay un lugar en la parte trasera. Síganme». Con el corazón latiendo con fuerza, Enrique y Manuel siguieron al hombre a través de una puerta trasera que daba a un pequeño patio, donde la luz del atardecer apenas iluminaba el espacio. «Aquí es más seguro», dijo el hombre, y comenzó a hablar en un susurro. «La verdad es que el barbacollero no solo vende carne de res. He visto lo que hace con los que desaparecen. No son solo leyendas, hay algo más oscuro, algo que no debería estar aquí». «¿Qué quieres decir?», preguntó Manuel, sintiendo que la ansiedad lo invadía. «Él tiene un sótano», continuó el hombre, su voz temblando. «Un lugar donde nadie debe ir. Las cosas que he visto allí, no puedo describirlas. La carne, parece humana. Y hay gritos que vienen de abajo. Pero si hablo, me matará. No puedo arriesgarme a que me atrape». Enrique sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras del hombre resonaban en su mente, cada una más perturbadora que la anterior. «Debemos entrar en ese sótano», dijo, decidido. «Esto es más grande de lo que habíamos pensado. Si lo que dices es cierto, necesitamos pruebas». «No hagan eso», exclamó el hombre aterrorizado. «No saben a qué se están metiendo. El barbacollero es astuto y no se detendrá ante nada para proteger sus secretos». «Entendemos el riesgo, pero no podemos permitir que esto continúe», contestó Enrique con firmeza. «Mañana volveremos. Necesitamos saber la verdad». El hombre se despidió, su rostro pálido y preocupado mientras se alejaba. Enrique y Manuel intercambiaron miradas, sabiendo que lo que se avecinaba no sería fácil. Mientras se alejaban del barbacoa, Enrique sintió que una sombra los seguía, como si el propio barbacollero estuviera al tanto de sus planes. Esa noche, Enrique no pudo dormir. El insomnio lo llevó a revisar todos los testimonios y documentos que habían recopilado hasta ese momento. La situación se tornaba cada vez más compleja, y la sensación de que había un patrón claro detrás de las desapariciones crecía. «Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones», pensó, reconociendo que necesitaban que la comunidad estuviera alerta. En la madrugada, Enrique tomó una decisión. «Mañana Manuel y yo nos infiltraremos en ese sótano. Necesitamos saber qué hay allí, incluso si eso significa enfrentarnos al barbacollero». La determinación lo llenó de valor, y sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba al alcance, y él estaba decidido a desenterrar el horror que había estado oculto durante demasiado tiempo. El clímax de la historia se desató cuando Enrique y su colega Manuel finalmente confrontaron al barbacollero cojo en un enfrentamiento tenso. La atmósfera en el local era opresiva, el aire denso con el aroma de la carne asada, pero había un trasfondo que hacían que cada respiración se sintiera más pesada. Mientras se adentraban en el oscuro rincón del bar, una sensación de inquietud recorrió sus cuerpos. Las luces parpadeaban débilmente, creando sombras que parecían cobrar vida a cada instante.
Enrique miró a su alrededor, observando cómo los rostros de los clientes se distorsionaban en la penumbra. Había un murmullo constante, pero en ese momento todo sonaba como un eco distante. «Es aquí, Manuel», dijo Enrique, su voz apenas un susurro. «Debemos enfrentarlo y salir de aquí con pruebas. No podemos dejar que esto continúe». Manuel asintió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Pero a medida que se acercaban a la cocina, el ambiente se tornó aún más inquietante. Un sonido metálico resonó desde la parte trasera, como si algo pesado se estuviera arrastrando. Sin pensarlo dos veces, Enrique empujó la puerta que daba acceso a la cocina. Un aire frío y denso les dio la bienvenida, y la escena que se desplegó ante ellos era de una grotesca normalidad. Los olores en la cocina eran una mezcla de especias y un tinte nauseabundo que inmediatamente les hizo fruncir el ceño. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían ser más que simples salpicaduras de grasa. Enrique y Manuel se miraron, conscientes de que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, pensó Enrique, consciente de que la verdad debía ser compartida. De repente, un grito penetrante resonó en el aire, proveniente de un sótano que parecía estar oculto detrás de una cortina de humo y caos. Sin dudar, ambos se dirigieron hacia el sonido, sintiendo que cada paso que daban los acercaba más a lo inexplicable. Cuando llegaron a la entrada del sótano, Enrique tomó una linterna de su mochila. El haz de luz iluminó un pequeño pasillo que descendía hacia la oscuridad. Era un lugar que nadie debería haber explorado. «Esto es una locura», murmuró Manuel, temiendo lo que podrían encontrar. Pero Enrique, impulsado por un deseo inquebrantable de justicia, bajó primero. La escalera crujía bajo su peso, y el aire se volvía cada vez más denso y frío. Al llegar al fondo, el haz de la linterna iluminó un espectáculo desgarrador. Las paredes estaban adornadas con fotos de los desaparecidos, sonrisas congeladas en el tiempo que se tornaban en miradas de terror. En el centro de la habitación, había una mesa de operaciones cubierta de herramientas que no deberían estar allí. Enrique sintió que se le helaba la sangre al ver lo que había sobre la mesa. Fragmentos de carne que parecían pertenecer a seres humanos. La verdad era un golpe brutal que lo dejó sin palabras. «Esto no es posible», exclamó, su voz resonando en el silencio de la habitación. Manuel, a su lado, se tapó la boca, tratando de contener el vómito. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Manuel, incapaz de procesar lo que veían. Fue en ese momento que el barbacollero cojo apareció, su figura emergiendo de las sombras con una sonrisa siniestra. «Así que han venido a descubrir mis secretos», dijo, su voz cargada de burla. «Pensaron que podrían detenerme, ¿verdad? Pero esto es solo el comienzo». Enrique sintió una mezcla de miedo y furia. «Vamos a detenerte. Esto no puede seguir así», declaró, su voz firme a pesar de la situación. El barbacollero rió, una risa que resonaba como un eco macabro en la habitación. «¿Detenerme? ¿Con qué? ¿Con esas simples palabras?». En un movimiento rápido, se lanzó hacia ellos, y la lucha por la verdad se convirtió en una batalla por la supervivencia. La confrontación fue feroz. Enrique y Manuel, impulsados por la urgencia de salvar vidas, se defendieron con todo lo que tenían. La lucha se extendió por el sótano, mientras el barbacollero usaba su conocimiento del lugar a su favor, emboscándolos entre las sombras. Enrique logró desviar un golpe, haciéndolo chocar contra la mesa que servía como altar para sus horrendos actos. Un ruido ensordecedor llenó el cuarto cuando las herramientas cayeron al suelo, mezclándose con un eco de gritos distantes. Finalmente, con un golpe decisivo, Enrique logró derribar al barbacollero, quien cayó al suelo con un grito de rabia y dolor. «Esto se acabó», dijo Enrique, respirando con dificultad mientras se aseguraba de que el barbacollero no pudiera levantarse. Pero a pesar de su victoria, algo en el aire seguía siendo ominoso. «No hemos terminado aquí», murmuró Manuel, todavía en estado de shock. Mientras esperaban la llegada de la policía,
Enrique reflexionó sobre el impacto que tendría esta investigación en su vida y en la comunidad. Sabía que, aunque el barbacollero cojo había sido detenido, el horror que había desatado no desaparecería tan fácilmente. No podían permitir que el mal se ocultara, ni que el miedo dominara a Monterrey otra vez. Años después, Enrique se encontraba revisando los recortes de prensa sobre el caso. Muchos de los desaparecidos nunca habían sido encontrados, y el barbacollero cojo fue encarcelado, pero su influencia persistía. Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones, pensó, sintiendo que la historia debía ser contada, no solo para recordar a las víctimas, sino para advertir a otros sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. El recuerdo del sótano lo seguía, y aunque había logrado llevar al criminal ante la justicia, sabía que había mucho más que descubrir. Las sombras del pasado aún acechaban a Monterrey, y la comunidad debía permanecer alerta. El horror no había sido erradicado por completo. Había encontrado una forma de persistir, escondido entre las risas y los aromas de la barbacoa que, en su esencia, nunca debía haber existido. Aquel lugar, marcado por la tragedia, siempre recordaría los ecos de aquellos que habían desaparecido y la lucha de aquellos que se habían atrevido a enfrentarse a la verdad.